Le damos las gracias por su presencia y vamos a empezar la presentación de la Guardia de Santo Grial, en la cual nos acompañan el excelentísimo alcalde de Vilamarchant, don Xavier Jorge Cerdá, la doctora Ana Mafe García, presidenta de la Asociación Cultural Camino de Santo Grial e ilustre investigadora, historiadora y escritora, experta mundial en la protohistoria de Santo Grial, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y preside además la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial. También contamos con el ilustrísimo mariscal de la OCT, Fray Manuel López Verdejo, y el comendador de la OCT en la Comunidad Valenciana y a su vez comandante de la Guardia, Fray José Félix Moratal Ballester. También nos complace tener entre nosotros a Jesús Jimeno Peris, concejal de Massamagrell y encargado del Camino de Santo Grial, al teniente Jesús Ramiro Gallego, al presidente de la Asociación Veteranos a la ONCE, José Fabio Corona, y a los concejales de Villamarchante, Héctor Troyano, Víctor Sánchez y Elena Cortey. Sin más preámbulos, damos paso a don Xavier Jorge Cerdá, alcalde. Buenos días a todos y bienvenidos a Vilamarchant. Vilamarchant es un pueblo amigo del Camino de Santo Grial y un poco en esta línea pues hemos montado aquí el congreso para hablar sobre Santo Grial, conocer mejor el Santo Cáliz y presentar lo que es la Guardia que se va a establecer en Vilamarchant como su sede central para pues ayudar a la gente que está haciendo el camino del Santo Grial y poder colaborar con ellos para, si pasa algo, sucede cualquier cosa, poder ayudar a la gente que peregrina siguiendo el camino del Grial. Yo simplemente he dado la bienvenida, muchas gracias a todos, un placer a todos los que habéis venido, al mariscal Manuel, al comandante Félix y al resto de generales que participáis, y muchas gracias por venir y damos paso al visito. Muchas gracias. Muchas gracias, don Xavier, y seguimos con Fray José Félix Moratal Ballester, comendador. Sí, vamos. Con vuestro permiso lo voy a hacer desde aquí sentado. Sí. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, ya sabéis, me conocéis la mayoría, soy José Félix Moratal, comendador de la OCT en la Comunidad Valenciana. Y bueno, simplemente os voy a más o menos decir cómo nace el tema de la Guardia y hablaros un poquitín de lo que es las funciones de la misma. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente la presencia del teniente Ramiro y de mis compañeros del Ejército del Aire. Sobre todo el teniente fue mi brigada instructor y fue el que me incitó a conseguir este roquiski. Pues nada, muchas gracias, mi teniente, por estar aquí y acompañarnos en este día. Para mí es muy importante su presencia. Bueno, hace unos años se tuvo la idea de formar la Guardia pensando en cómo ayudar eficientemente a los peregrinos que recorren el camino. Como ya he citado, la OCT es la única custodia del cáliz peregrino que recorre tanto el camino como diferentes parroquias y cofradías que la solicitan, mientras que la Guardia lo acompaña. A su vez, la Guardia es solicitada también por diferentes parroquias a lo largo de todo el territorio nacional para acompañar sus imágenes. Creo que por ahí están saliendo algunas fotos. La Guardia, aunque se presenta hoy, ya lleva 2 años en funcionamiento. Hemos acompañado a distintas imágenes, como se puede ver en algunas de las fotos, a distintas... Uy, ahora se ve mejor, ¿eh? A distintas imágenes que nos han solicitado y hemos trabajado lo que hemos podido dentro de los distintos trayectos que hay del camino del Santo Grial junto con la doctora Ana Mafe, aunque no todo lo que hubiéramos querido, pero sí que hemos trabajado bastante.
Bueno, las funciones principales de la guardia son custodiar y acompañar a la reliquia, la que tenemos aquí delante, y recorrer los caminos del Santo Grial, ayudando e informando a los peregrinos en cualquiera de las vicisitudes que se puedan encontrar en cualquier momento de su peregrinación. Asimismo, esta guardia está ideada para que en cualquier momento que fuese necesitada por cualquier estamento gubernamental o no gubernamental pueda acudir en su apoyo. Esto quiere decir que si Protección Civil de aquí del pueblo nos necesita para lo que sea, nos puede reclamar la policía, Guardia Civil, bomberos o cualquiera. Y ahora os diré por qué. Esta guardia está formada única y exclusivamente por voluntarios que están preparados en distintas funciones. Y estas funciones son extinción de incendios forestales, primeros auxilios, avalancha humana y sobre todo la protección del camino. Hay algunas cosas más en las que podemos ayudar, como también control de tráfico y demás, puesto que también la mayoría de los guardias han pasado por estos cursos y bueno, y están preparados para ello, con lo cual esta es la función que va a tener principalmente la guardia. Hasta la fecha, en los 2 años que lleva funcionando la guardia, hemos actuado en distintas ocasiones, como pueden ser la festividad del Santo Grial en la Catedral de Valencia, creo que por ahí ha salido alguna fotito también, y la custodia de la Virgen Peregrina, tanto en Villamarchant, creo que muchos de aquí nos visteis, en el Santísimo Cristo del Perdón en Valencia, las Tres Marías, también en el Cabañal, y entre otros, claro. También hemos actuado, que no lo tenía que apuntar, hemos podido acompañar a la Virgen de Loreto, o la festividad de la Virgen de Loreto en la base aérea de Manises, con un piquete de la Guardia para hacer el homenaje a los caídos y acompañar a todo el desfile de este tan glorioso ejército que es el Ejército del Aire. Una de las fuentes más nutritivas de la Guardia, o sea, de donde se nutre mayormente la Guardia, es precisamente la banda de cornetas y tambores del Camino del Santo Grial, asociación a la que también tengo el orgullo de presidir. Sabéis que esta banda está ubicada aquí en la población de Villamarchante y, por cierto, quiero dar muchísimas gracias a nuestro alcalde actual y a nuestro anterior alcalde, porque desde un principio nos han ayudado muchísimo en mantener esta asociación y poder llevarla adelante. Esta asociación se formó por petición de la OCT, que tenemos aquí al Mariscal, como obra social para poder ayudar a los chavales a que tuviesen una actividad que no fuese simplemente estar en la calle, como sabemos que ahora pasa. ¿Vale? Bueno, ambas asociaciones o ambas direcciones son, tanto la banda como la Guardia, comparten una labor social que es un gran orgullo para todos. Y cada uno de sus miembros, y sobre todo para cada uno de sus miembros, que es el reparto periódico de alimentos, ropa y otros enseres de primera necesidad a las familias más necesitadas de esta comarca. No solamente ayudamos a familias de aquí de Villamarchante, sino también ayudamos a familias de Liria, de Benaguacil, Godelleta, e incluso últimamente nos están viniendo hasta de Buñol. Por desgracia, tenemos bastante necesidad, no solamente en Valencia, sino me parece ya que en toda España. Ya sabéis cómo está funcionando la cosa y dentro de lo que cabe pues hacemos todo lo posible para ayudarles. Toda la recaudación de la banda va destinada a esta obra social. También tenemos amigos como el señor Domingo, que lo tenemos aquí delante, que mensualmente colabora con nosotros, aportando todo lo que buenamente puede. Y hay muchas asociaciones que están trabajando con nosotros, aunque no están muy vistas, como puede ser Ayuda a una Familia o Amigos de la Calle, están colaborando con nosotros en este tema.
Vale, una de las asociaciones a las que ayudamos mucho, más que asociaciones, un convento, ¿vale? Son el convento cisterciense Santa María Gratia Dei de Benaguacil, el convento de las Carmelitas Descalzas de Godelleta y la Casa de Espiritualidad Verbum Dei de Siete Aguas. Ayudamos también desde hace mucho tiempo y lo tenemos apadrinado en la orden al Preventorio Infantil de Gandía, donde tenemos 53 niños, ¿no es así, Manuel? 53 niños sí. Tenemos allí en el preventorio. 53 niños, para quien no sepa lo que es un preventorio son sobre todo chiquillos, niños de hasta 14 años, que normalmente les son retirados a los padres porque son niños maltratados o con problemas de drogas en la familia o que incluso los padres están en la cárcel. No precisamente todos los niños son maltratados, están en la cárcel y no tienen dónde ir, entonces se recogen aquí en este centro. ¿Vale? También ayudamos en el centro de acogida San Francisco de Asís, donde también tenemos 54, aquí era una persona más, 54 personas internadas, sí, que son que salen y entran de... Exacto, 54 personas que entran y salen, internas, más los que entran y salen a diario, a las que, en su mayoría son discapacitados o gente mayor que no tienen familia, no tienen dónde ir. Pues es una de las labores que también hace tanto la banda como la guardia. También ayudamos al Colegio Santiago Apóstol, es un colegio católico del Cabañal. Hay dos colegios Santiago Apóstol, uno está en el centro de Valencia y el otro en el Cabañal. Este colegio ayuda a muchas familias desestructuradas. Y también, por ejemplo, a la ONG de Ribarroja Solidaria, entre otros. Vale. Al Cotolengo, el hermano también, le echamos una manita de vez en cuando. Vale. Básicamente os he dicho más lo que hace ya la guardia que lo que pretende hacer. Pero bueno, la función principal de la guardia va a ser, si nos lo permitís todos y nos ayudáis sobre todo, controlar lo que es el parque fluvial del Turia, la que está establecida aquí en Villamarchante, ¿vale? Ayudaremos a los peregrinos y sobre todo fomentaremos el turismo aquí en la población de Villamarchante, que es lo que más nos importa en estos momentos, ¿vale? Y nada, para finalizar, quisiera agradecerles de nuevo su presencia a todos y el apoyo, y recordarles que la Guardia está a su entera disposición para todo aquello en lo que les pudiese ayudar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y continuamos con Fray Manuel López Verdejo, el mariscal. Buenos días a todos. La tecnología no es lo mío. Señor alcalde, concejales, amigos, compañeros y demás personas. Y sobre todo a la que está aquí a mi izquierda, la doctora Ana Mafé. Soy Manuel López, como ha dicho, soy el mariscal de la Orden de Orden Católica del Temple. Y estoy aquí en representación de la misma. A continuación voy a explicarles un poco por qué estamos aquí y quiénes somos. La Orden del Temple fue una orden monástico-militar, es decir, de guerreros, de monjes guerreros, que apareció en Tierra Santa aproximadamente en el siglo XII en Jerusalén. Fueron 9 hombres de origen franco, en Jerusalén, y en aquellos tiempos se llamaba francos a todos los que pertenecían o habían nacido donde ahora decimos que es la nacionalidad francesa, es Francia. Entonces, se presentaron 9
9 cruzados que eran veteranos de la primera cruzada ante el rey Balduino I, rey de Jerusalén, y le propusieron proteger a los peregrinos que iban al Santo Sepulcro, de peregrinación, que entonces era algo, ahora es importante, pero entonces era muy importante y se jugaban la vida por ello. Las antiguas peregrinaciones a Tierra Santa se hacían generalmente por mar y desembarcaban en el puerto de Jaffa, que está relativamente cerca de Jerusalén, y hacían un recorrido que en aquellos tiempos eran como unos 120 kilómetros, ahora es mucho menos, pasaban por un territorio despoblado, montañoso, y que decían ellos que estaba lleno de sarracenos. Sarracenos era como se denominaba a los musulmanes en aquella época, eran enemigos. Esto suponía un grave problema para los peregrinos y por motivos económicos también para el reino de Jerusalén, porque esta gente llevaba dinero. Por eso, cuando se presentaron los 9 fundadores delante del rey, el rey vio el cielo abierto y les ofreció una parte de su palacio, porque ellos eran gente, no tenían nada, eran pobres y no tenían nada, pero les pareció tan importante como para ofrecerles un trozo de palacio. También los canónigos del Santo Sepulcro, los canónigos regulares, también les ofrecieron unas tierras para que pudieran sobrevivir. La misión de proteger a los peregrinos fue el fin fundacional de la Orden del Temple. Esta función la llevaron a cabo tanto en Tierra Santa como en España. El Camino de Santiago también tenían castillos y custodiaban a los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. Entonces, a base de estar siempre en guerra, eran los soldados de élite de la época medieval. Eran los mejores soldados, los más disciplinados, los más valientes, los más de todo. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, ante la idea de una asociación del Camino del Santo Grial, del Conocimiento y Camino de la Paz, que se creó en 1999 por don Carles Recio y que ahora es dirigido por la doctora Ana Mafé, que está aquí a mi izquierda, ya nos contará, que es sin lugar a dudas la persona que más sabe en el mundo sobre el Santo Cáliz. Esta asociación, me refiero a la Orden Católica del Templo, es una asociación de ámbito nacional y sin ánimo de lucro. Está unida a la Cofradía del Santo Cáliz y a la me refiero a su asociación, a la del Santo Cáliz, del Camino del Grial, etc. Esta asociación es de ámbito nacional y sin ánimo de lucro y está unida a la Cofradía del Santo Cáliz, a la Hermandad de los Caballeros de San Juan de la Peña y a la Hermandad del Santo Cáliz, por eso también pertenecemos nosotros, a título colectivo, la Orden Católica del Templo. Por otra parte, la Catedral de Valencia se venera, como todo el mundo sabe, que es el original de esta réplica. Desde 1432, el Santo Cáliz, al ser depositado en ella por el rey de Mallorca, de Valencia, el rey Alfonso, llamado Alfonso el Magnánimo, fue por un crédito que pidió para una guerra, se puso como aval y no se devolvió, y la Catedral de Valencia es la propietaria de esta reliquia, que junto con la del Santo Sepulcro es la reliquia más grande de la cristiandad. Por esta razón, la OCT siempre estará dispuesta a colaborar con cuantas iniciativas se presenten para su conocimiento y desarrollar ideas que vayan en la dirección de dar a conocer y dar esplendor a la sagrada reliquia del Santo Cáliz. Con este fin, el comendador de Valencia, de la OCT, que es el señor don Félix Moratal, director y cofundador de la banda de cornetas y tambores de cadetes del Camino del Santo Grial, y nutriéndose en gran parte de los miembros de esta banda y de caballeros de la OCT,
crea la guardia y escolta del Santo Cáliz Peregrino. El Cáliz Peregrino es una réplica, esta que veis aquí, propiedad de la OCT, que viaja por España exponiéndose en cofradías, saliendo en procesiones y celebrando Eucaristías con ellas, siempre dando a conocer la exaltación y devoción a esta reliquia. Esta guardia y escolta nace con la idea de que cada municipio por el que discurre el camino del Grial, de San Juan de la Peña hasta Catedral de Valencia, que es el camino que hizo, que todos conocen y es donde estuvo durante mucho tiempo, hasta que se fue llevada a Barcelona, hasta que llegó a Valencia, que cada pueblo, cada municipio tenga su propia guardia, Pero dado el caso de que la idea nace y se materializa en Vilamarchant, esta localidad es la sede fundacional y central de todas las que se formen. Esperemos que con la ayuda de Dios y con la colaboración de todos, la guardia y escolta, así como el camino del Santo Grial, sean un gran éxito del que participe esta ciudad de Vilamarchant. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último damos paso a la doctora Ana Marce García. Muchísimas gracias, autoridades municipales que estáis aquí presentes, señor alcalde, concejales. Muchísimas gracias a las autoridades militares y a todos aquellos que tenéis cargos civiles en asociaciones. Lo más sagrado que tiene una persona es su tiempo. De hecho, si yo tuviera mucho dinero, iría a ver a la muerte y le diría 5 años más como los que estoy viviendo ahora. No compraría otra cosa, compraría tiempo. Lo he dicho, gracias porque me vais a dedicar lo más sagrado que tenéis. Y por ello, y porque quiero que sea una mañana divertida, ilustrativa y diferente, voy a rogar a mis compañeros de mesa que bajen abajo y se sitúen para ver cómodamente el PowerPoint. Yo me voy a permitir el lujo de daros una charla de pie. Esta mañana, aquí en Vilamarchant, han pasado 2 cosas históricas. Que como siempre, cuando pasan cosas históricas, temporalmente no tenemos esa visión. Una de ellas es que se ha dado a conocer oficialmente la gran labor que hacen los cadetes y la guardia del camino del Santo Grial. Una labor fundamental que, como veis, ya en el año 1000 hay una inquietud desde la sociedad civil, porque los templarios es sociedad civil, aunque luego tienen ese cáliz de orden militar y toman esa vertiente religiosa. Cuando la sociedad civil se mueve y solicita algo a las autoridades, qué bonito es que las autoridades estén atentas a esa sociedad civil, que es el pulso que demanda algo que es tan importante de democracia, que es el pueblo. El pueblo no solamente habla en las urnas, el pueblo habla en los 365 días del año, detecta necesidades y como somos muy solidarios en España, ultra solidarios, somos el país que más órganos dona, somos el país que más dona según su renta per cápita. Somos el país que más ha evangelizado el mensaje del amor a lo largo de la historia de la humanidad. Pues toda esa solidaridad está en nuestro ADN. Así es que cuando una asociación nace de esta solidaridad, tengo que mirar a los ojos a los representantes del ayuntamiento y darles las gracias por soportarla. Porque si todos nosotros nos dedicamos a hacer un microuniverso alrededor nuestro, como si fuera yo una arquitecta, una arquitectura, como si fuera un paraíso, os aseguro que no pasarían las cosas que están pasando en el mundo. Es misión de todas las personas que tenéis poder ayudar a aquellos que quieren ser luz, que quieren hacer cosas buenas.
Y dicho esto, que me parecía necesario, vamos a empezar, vamos a empezar un viaje maravilloso que comienza casi hace 2000 años. Bueno, tenemos aquí que la historia sí o sí es necesaria a la hora de construir relatos. Esto lo estaba hablando con el señor concejal de Cultura. ¿Puede bajar? ¿No es más cómodo? Generalmente los ponentes, cuando hablamos, tenemos un ordenador delante. No, apaga luces, y lo importante no soy yo. Tenemos un ordenador delante que nos permite ver lo que está pasando atrás. No es mi caso. Entonces, me voy a poner aquí en una esquinita, pero vosotros tenéis que mirar adelante. Esto es verdaderamente interesante. Pues bueno, la historia es un factor necesario para construir relatos. Qué triste es ir a un sitio, darle un valor emocional y a la salida del mismo que alguien te diga, no, pero lo que te han contado es mentira. Hombre, ir vendiendo falsos históricos como si fueran verdades universales, pues nos ha pasado alguna vez aquí en algún sitio, en algún parque temático, en algún sitio que hemos visto algo que hemos dicho, uy, esto cómo chirría. Y la verdad es que eso luego pasa factura. Por eso es tan importante conocer la historia y hacer trabajos metodológicos, como muy bien alabado el señor comendador, que se lo agradezco mucho, porque todas esas horas de estudio al final transmiten una serie de conocimientos que si se quedan en la nada es como si cuelgas algo en la nube que nunca puedes ir a verlo. Pero si lo trasladas en un papel, en un periódico, en un blog, quien lo lee se empapa de ese conocimiento y puede desarrollar otras historias. Hoy me habían pedido que hiciera un especial hincapié en lo que es el mundo de los templarios. Entonces yo he querido hoy contaros que esta historia, que es un factor que indudablemente incide en lo que es la experiencia turística, ¿vale?, tiene un trasfondo desde el año 1150 a 1181, que es la época en que vive Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes los franceses lo llaman Chrétien de Troyes. Este señor, si yo hago la traducción, diríamos que estamos hablando de cristiano de Troyes. Troyes, en esa época, era un centro hebreo de primer orden. Digamos que esas juderías que se extienden por España a lo largo de nuestro medievo no solamente lo hacen por nuestra geografía, sino también en otras latitudes. Y entonces, que él tomara el nombre de cristiano de Troyes ya indica una personalidad muy patente por parte de los progenitores que quieren ponerle ese nombre en Troyes y que quieren decir que ellos profesan la fe católica. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de su escritura, la mirada que él pone sobre sus textos no va a ser una mirada hebraica, ni va a ser una mirada musulmana, que existe también, sino va a ser una mirada cristiana. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque hay un momento histórico en donde prácticamente el país vecino de Chrétien de Troyes es un país con una impronta musulmana y es un país que tiene una frontera que la custodia un reino. Pues para que ese, digamos, espacio europeo católico pueda dormir, se marca una franja y esa franja es como si dijéramos un impedimento para que esas tropas sigan avanzando. Os recuerdo que en el año 711, a través de la batalla de Guadalete, entran las tropas sarracenas, pero en el 732 o 42, ahora me falla un poco, Carlos Martel, desde Poitiers, tiene que bajar esas tropas sarracenas y poner orden, y poner una frontera. Entonces, es muy importante porque esa frontera tenía que ser custodiada sí o sí por un reino. Y ese reino no era otro que el reino de Aragón. Mientras el reino de Aragón mantenía una frontera de paz, Europa dormía. Luego, todo aquello que pasara en el reino de Aragón
era especialmente importante para esa Europa que dormía. No podemos pensar en una historia de compartimentos estancos. La realeza de Aragón conocía los condados franceses, conocía lo que pasaba en la Santa Sede en ese momento, tenía incluso hasta sus propios embajadores. Estaban todos conectados unos con otros porque esos centros de poder tenían que estar informados del estado de la cuestión, de cómo andaba esa frontera cristiana, esa guerra continua que se mantenía en Hispania. Todo eso es fruto de una época. Es como si ahora lo que está ocurriendo desgraciadamente en Rusia, alguien está tomando cuenta de ello y está escribiendo una novela. Aunque sea de ficción esa novela, el sentir de esa guerra va a quedar recogido en sus páginas. ¿Lo entendéis así? Pues establecer el estado de la cuestión a partir de todo ello es fundamental, porque si tú empiezas a leer un libro pero no sabes en qué contexto se ha escrito, te pierdes muchas cosas. Por eso, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral y tuve que ver qué podía haber de verdad en esos textos que empiezan a hablar del Santo Grial en la Edad Media, tenía que extraer esa verdad, entre comillas, que podía haber en ese sentir de la época. Y os estoy poniendo lo que se dice en una metodología científica, una serie de pasos, que el que más me gusta es el tercero, la Weltanschauung. Esto es una palabra alemana. A mí me encanta el idioma alemán porque en una sola palabra, cuando la traduces, puedes tener hasta 3 o 4 o incluso 5 en español. ¿Qué es la Weltanschauung? La Weltanschauung es el sentir de la época. Quiero decir, si tú estás estudiando el contenido de un texto, ese texto tú no lo puedes mirar con la mirada del siglo XXI. Tienes que ir al siglo XIV y entender qué ocurría en el siglo XIV para poder extraer desde una crítica textual pues esa realidad o ese conocimiento que te puede interesar. Por eso, esto es a título personal, es muy curioso estos revisionismos históricos que se hacen ahora, porque claro, yo desde el siglo XXI, ¿cómo me voy a atrever a decir? Es que me da como vergüenza, pero es que lo tengo que hacer. ¿Cómo me voy a atrever a decir que mi tatarabuela no era feminista? Pero yo soy... En fin, es que no tengo calificativo. ¿Me estáis entendiendo estos revisionismos históricos? ¿Qué falta de rigor tienen? Y nunca hay que aplicar una palabra en presente para calificar un acto de un pasado. Todos aquellos que abran la boca emitiendo estos sonidos en esta línea, de verdad que se descalifican a sí mismos, por muchos títulos que puedan tener. Entonces, esto era un peligro que me podía pasar con Chrétien de Troyes. Mirar con la mirada del siglo XXI un texto escrito en el siglo XII y no entender nada. Entonces, imaginaos qué trabajazo empezar desde, no solamente el siglo XXI. Mi objeto de estudio, os recuerdo, era el Santo Cáliz. Y voy a lanzar una pregunta. ¿La historia del Santo Cáliz hace cuánto tiempo empieza? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué edad tiene el Santo Cáliz como tal? 2000 años, muy bien, aquí veo que estáis al día. Pues me tocó no solamente llegar al siglo XII, sino llegar a esos 2000 años y empezar a entender la cultura hebrea que empieza a cuajarse como tal con la figura de Moisés. Bueno, pues imaginaos lo que tuve que ir hacia atrás para luego poder llegar a este siglo XII. Y es muy interesante porque cuando se llega a ese siglo XII hay pues muchas cosas que cuenta Cristiano de Troyes. Entonces una de ellas es el mito del rey Arturo. En la obra El Conte del Graal, el cuento del Grial, se habla de un rey Arturo. Bueno, pues os voy a dar un disgusto. Esa es la única referencia que existe en el mundo artúrico sobre un tal Artus que parece ser que en el año 200 después de Cristo estuvo en la Britania. Esto
es el único vestigio histórico que puede decir que hay un tal Artus que está conectado con la historia de la Britania, pero es en el siglo II. En el siglo II, sabéis qué imperio es el que está gobernando toda Europa, ¿verdad? El Imperio Romano, muy bien, muy bien. El Imperio Romano, ¿verdad que no tiene nada que ver con el siglo X, el año 1000, la fundación del Temple? ¿Verdad que hay un tema anacrónico? Y diréis, ¿y esto por qué pasa? Pues es muy curioso porque a lo largo de la historia este vestigio se ha encontrado en Dalmacia, que es como si cruzáramos el mar Jónico, ¿vale? Nos plantamos en lo que sería delante de las costas de Italia, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues por allí, delante de las costas de Italia, casi lo que sería Yugoslavia y toda aquella zona, en una iglesia que está feta pols, en una reutilización de materiales, se cogió esta lápida de inscripción de un tal Artus que una vez estuvo en la Bretaña y de ahí se estira el hilo hasta el rey Arturo. Esto está probado. ¿Y cómo está probado? Pues a través de una cosa que se llaman Annales Cambrilae. Annales Cambrilae son que en una época de la historia de Europa, los reyes, los gobernantes, todos quieren tener un linaje. Un linaje. Entonces se cogen a, pues lo que sería ahora, al cronista del poble, pues en aquella época también había cronistas, y le piden, tú por favor, quiero mi anal. Mi anal significa mi historia de historias a través de mis antepasados. Ah, pues, ¿y qué hacemos? Pues nada, tú tira de memoria. Y aquel empieza, pues yo, mi bisabuelo, mi tío, el otro, el maroto, porque esto no es algo que se pone de moda siempre, ¿entendéis? Así como ahora todos vamos a la iglesia y ahí está el quinque libre que se llama, y está el del bautismo, el de la boda, el de tal, y hay una cronología. Esta organización no ha existido toda la vida. Aquello de escribir en un papel y tener a mano un folio o un ordenador, estamos hablando de tiempos bastante remotos en donde la oralidad era la única manera de funcionar. Entonces, entre los años 516 y 537, ¿vale?, hay un texto donde aparece la palabra King Rex. Y esto es muy interesante, ¿vale?, porque estos anales que se van escribiendo, si os fijáis, 516, Annus Bellum Badonis Arturs portava crucem Domini nostri Jesus Christi. Esto está todo en latín, era el idioma de la época. Pues aquí, en este texto escrito en el año 954, casi en el año 1000, te está contando, atención, por primera vez en la historia, que en el año 516 un tal Artus portavi cruce Domini, ¿vale? Entonces, portavi cruce Domini significa que portaba una cruz de Dios. Esto es súper interesante. ¿No sabéis lo que significa esto? El sueño de Constantino y la batalla de Milvio aparecen en las homilías de Gregory de Nazianzus en el año entre el 879 y 888. Y ahora me vais a decir, ¿y esto qué significa? Es súper chulo. Constantino. ¿El emperador Constantino no es el primer emperador que se hace cristiano? Sí. Vale. Vamos bien. Este emperador Constantino que se hace cristiano, ¿cuenta la leyenda que tiene un sueño en el puente Milvio? Sí. ¿Y la leyenda qué cuenta? Que ve una cruz. ¿Veis la cruz? En un puente, y que esa visión le hace saber que va a ganar la guerra contra aquellos que estaban rompiendo las fronteras del Imperio Romano. Pues qué curioso que si esto se escribe en el año 879-82, más o menos, casi 100 años después, va y resulta que el que ve la cruz es el rey Arturo. Y la ve en Inglaterra. Y la ve casi 100 años después, cronológicamente hablando, de que la viera el emperador.
Esto es lo que se llama una transliteración del mito. El emperador Constantino, figura fundamental en Europa, ¿vale? Tiene un sueño. Pues el que escribe los anales dice, ya está, no voy a poner Constantino, porque no voy a poder decir que Constantino evidentemente tiene un linaje con nuestro rey, pero sí que voy a poner que Arturo, el rey mítico recogido de esa frontera legendaria del siglo II, tiene el sueño de una cruz. Esto es súper interesante, porque ahora vosotros entendéis que el mito artúrico realmente ni siquiera es medieval. Si nos vamos a los textos ingleses y los tomamos como ciertos, estamos en época casi como en España visigótica, o sea, estamos en época de siglo VI. Pues bueno, todo esto es interesante porque en realidad sí que existió un tal Artus. Vivió en el siglo II. En la historia oficial británica vive en el siglo VI, que curiosamente tiene el mismo sueño que el emperador cristiano más importante de toda la época hasta entonces conocida. Y que todo esto se traduce, ¿vale?, en que si en el campo de la historia se vale recoger mitos anteriores y ponerlos como verdad fehaciente a reyes, ¿cómo no se va a permitir en la historia de la literatura, que es ficción, hacer exactamente lo mismo? Desde un hecho real, ficcionarlo, adornarlo y pasarlo como cierto. Pues nada, ¿qué significa Le Chevalier de la Charette o Lancelot? Este es el libro que antecede a los cuentos del Grial y es el libro que escribe Chrétien de Troyes. Y yo quería saber si en este libro de Le Chevalier de la Charette salía algún histórico ficcionado que tenía que ver con el reino de Aragón. ¿Por qué? Porque como los cuentos del Grial sí o sí, todo lo que es la geografía y las descripciones que hace se rigen exclusivamente en el reino de Aragón, pues yo quería saber si esa había sido la primera novela de impronta aragonesa o Chrétien de Troyes, que está muy pegadito a lo que sería ese reino de Aragón, había escrito antes algo. Y por eso me fijo en esta movida. Es muy interesante porque el cuento cuenta como hay una reina que se ve traicionada, por lo que sea, y entonces alguien se la lleva a una torre y en esa torre el rey manda al valeroso caballero que tiene con él en su mesa redonda, que es Lancelot, que qué curioso, se enamora de la reina y traiciona al rey, que supuestamente es su amigo, y que son felices y que comen perdices. Es una historia de amor en una época en donde el amor cortés era a lo máximo que se aspiraba, y el amor cortés no tiene nada que ver con el amor romántico. El amor romántico es un invento prácticamente de finales del siglo XX. Hace 300 años las personas se casaban no sé, me suena así un poco, pero hace 300 años la mayoría de las personas se casaban por estamento social e incluso en algunos pueblos por bancales. Si tu bancal estaba aquí, pues ya sabías que si eran chicos o chicas se casaban y aquello crecía. Y entonces esta historia en pleno siglo XII de amor romántico está tan fuera de lugar para el pensamiento de la época que a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces digo, ¿y este de dónde se inspirará? Pues nada, resulta que aquí hay una historia alucinante. Alfonso el Batallador, ¿vale?, está casado con Urraca de León. Bueno, estos se divorcian, luego diré por qué. Y nada más y nada menos que doña Urraca tiene una hija que se llama Constanza de Castilla, que acaba casada con Luis de Francia. Luis de Francia, a su vez, se ha divorciado de Leonor de Aquitania, que esta es luego mujer de Ricardo Corazón de León, ¿vale?
y tienen una hija maravillosa que se llama María de Francia, condesa de Champaña. María de Francia, condesa de Champaña, es la que coge a Cretien de Troyes y dice: por favor, ¿me puedes escribir un libro que quiero contar esta historia? Porque antiguamente se hacía así. Quien contaba la historia, pues igual no sabía escribir todo lo bien que debía. Y cogía a otro y le escribía. Esto hoy en día tiene un nombre, pero no lo voy a decir. Entonces, tenemos que Urraca I de León, ¿vale? Es la reina que toma el nombre de la familia Ximena. La familia Ximena era la familia que gobernaba en aquella época en Aragón. Si arriba la reina Ximena, ¿ves? En el verso 1099, con la reina Ginebra, si os fijáis, esto es muy curioso, cuando un escritor copia el nombre y no lo pone bien y cada vez lo cambia, esto significa que una de dos, o no es un nombre que le viene dado y lo conoce, ¿vale? O sea, es un nombre que le viene de fuera, o bien es un inventio que ha hecho, y entonces a la tercera vez que tiene que escribir el nombre, pues como 2000 versos después, pues ya no sabe ni cómo lo ha puesto. Esto es muy indicativo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si decimos Ximena y Ginebra, suenan prácticamente igual. Y cuando tú quieres ficcionar el nombre de alguien y dices Marisa salió hacia la puerta, y dices, no puedo utilizar el nombre de Marisa, que Melisa salió hacia la puerta, ¿me estáis entendiendo? Es un recurso que utilizamos todos los que escribimos. Qué curioso que la reina Ginebra podría ser perfectamente la reina Ximena. ¿Y qué hizo mi querida Urraca I de León? Pues mirad, el rey Alfonso era un hombre de armas tomar, literalmente. Entonces estaba haciendo, pues cada 2 por 3 conquistas. Y eran conquistas de, vamos a Daroca, vamos a César Augusta, a Zaragoza, vamos a... Y la reina la habían casado con él. Bueno, pues la reina un día se ve que está corta de dinero y dice, ay, aquí hay unos sarracenos que mi marido tiene una mazmorra, estos que están esperando, esto está escrito históricamente, lo estoy contando así un poco más ligero, pero es que fue así, que están esperando rescate, no pasa nada, lo cobro yo. Allá que llega el rey y dice, ¿dónde están estos que me ha costado la vida casi para tener...? No, el rescate se lo ha llevado doña Urraca, que está tirando para León. ¿Cómo que doña Urraca para León? No, la meto en una torre. La mete en una torre y resulta que los nobles de León, que han sido obligados a anexarse a este reino de Aragón y que no están muy conformes con el trato de la reina, pues una avanzadilla va a rescatarla. Y entre ellos va el conde de Lara. ¿Y qué pasó con el conde de Lara y doña Urraca? Pues que mirad, así como la realeza británica, cientos de años después, cortaba la cabeza de sus mujeres a las cuales no quería y así tenía el divorcio exprés, Alfonso de Aragón es el primer rey que ofrece el divorcio. Doña Urraca se casa con Lara, tienen la descendencia de la casa de Lara y viven una historia de amor fuera de cualquier órbita coherente y normal de aquella época. Es la historia de amor más importante que vive ese reino de Aragón. Si doña Urraca cría de alguna manera en esas historias a su querida Constanza, y Constanza le tenía que contar algún cuento bonito a la nena que había recibido en esas segundas nupcias y que tenía que de alguna manera entretener, pues cómo no le iba a contar la historia de amor de su abuela. Pues claro, pues mi abuela conoció a un caballero y estaba en una torre y la recogió y vivieron muy felices, y esa historia de amor es precisamente la que recoge el cuento Lancelot o Le Chevalier del Graal. Le Chevalier de la Charette, perdona. Entonces, cuando Cretien de Troyes empieza a escribir
un año después, los cuentos del Grial, ya conoce lo que es Aragón, ya conoce la historia, ya sabe lo que pasa por allí, ya tiene ese referente físico. Y con ese referente físico, por las dudas que podía tener alguno de quién era este Alfonso el Batallador, os he traído su testamento. Este es un documento histórico bastante complicado de ver. Yo no os voy a pedir que lo leáis, porque esto es injusto, así es que lo he transcrito. ¿Por qué he traído este testamento? Porque en esa época histórica pasaban cosas que ahora nos chirriarían a todos, pero que en aquella época era normal. ¿Qué hace Alfonso? Pues mira, Alfonso dice: yo dejo mi reino a las 3 órdenes más importantes que considero que están haciendo algo por este espacio geográfico. Y es a los templarios, a los sanjuanistas y a la orden del Hospital de Jerusalén. Esto es lo que hace Alfonso. Era un hombre extraordinario. Además de entender de que su mujer lo había repudiado y se iba con otro a pasarlo bomba, además, su generosidad la demuestra hasta el último momento, dando a aquellas tierras, que era lo más sagrado que tenía, a estas 3 órdenes. ¿Qué ocurre? Pues como el testamento lo hace en plan global, se lo doy todo, que se lo repartan, los nobles de Aragón lo impugnan. Y entonces dicen: no, lo siento, de esto nada. Aquí vamos a llamar a Ramiro II, vamos a llamar a Ramiro II, que ponga orden, que tenga descendencia, y los templarios ya veremos qué hacemos con ellos. Y los del Hospital de Jerusalén, 3/4 de lo mismo, y los sanjuanistas. Algún jurista ha estudiado este contrato y ha llegado a decir: si el rey hubiera dicho las tierras conquistadas, como eran tierras que no tenían ese abolengo real, puede ser que las tierras conquistadas como Daroca, Kaiser Augusta, sí que hubieran podido ser repartidas. Pero bueno, esa legitimidad nos ha llevado a la historia de hoy. Y esa historia de hoy es que evidentemente el espacio geográfico de San Juan de la Peña sí que está totalmente relacionado con la figura de los templarios, sin ningún lugar a dudas, porque el propio testamento del rey más importante de esa época lo está poniendo en relación. Es que muchas veces me lo preguntan, entonces yo creo que aquí está muy evidente. ¿Por qué pongo esta imagen de... ¿Alguien sabe lo que estamos viendo? Bueno, Jesús sí, esto no vale. La Basílica de San Lorenzo en Roma. La Basílica de San Lorenzo en Roma, digamos que desde el siglo V esta basílica está totalmente relacionada con el constructo de lo que está pasando en, atención, el Reino de Aragón. Y esto es muy importante porque esa tradición oral nos dice que San Lorenzo es el que lleva el Santo Cáliz desde Roma hasta Osca, y durante la invasión sarracena ese cáliz sube a la zona de los Pirineos y siempre se custodia en el Reino de Aragón. Luego Osca, Huesca, Cáliz, Santo Grial, Reino de Aragón están unidos. Y ahora al Reino de Aragón le hemos añadido una cuarta ecuación, que son los templarios, ¿vale? Los caballeros. Luego, si el Santo Cáliz, si el Santo Grial estaba en el Reino de Aragón, ¿quiénes eran los que custodiaban y guardaban ese Santo Cáliz? Los templarios, ¿verdad? Los caballeros. Pues ahora, imaginaos mi sorpresa cuando voy a la basílica, empiezo a estudiarla y la primera imagen que me veo o que me dicen es: todo lo que veas ahora es una reconstrucción porque esta basílica fue totalmente destruida en el año 1943. Y esto para los jóvenes. Para los jóvenes, aquí tengo una. Esto es Italia, ¿vale? Italia. ¿Quién pensáis que tiraba las bombas en Italia? Los mayores que no soplen. Bueno, estas bombas las tiraba Estados Unidos. Estados Unidos fue, la aviación de Estados Unidos fue la que destruyó
y bombardeó Roma hasta decir basta. ¿Qué hicieron luego los estadounidenses? Crear el Plan Marshall. ¿Para qué? Para reconstruir Europa. Nosotros supuestamente tuvimos bombas de los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Pues digo supuestamente, no. ¿Y qué pasó con el Plan Marshall? Pues que se lo pregunten a nuestro querido cineasta que hizo la broma de Bienvenida a Mr. Marshall, que es una de las películas más censuradas precisamente por Estados Unidos porque ponía en solfa esa doble moralidad. ¿Destruyes para luego prestar dinero y sacar tajada? Pues sí, es lo que hay. Así muchos entenderéis lo que está pasando en Ucrania. Bueno, pues este estado se reconstruye la basílica, ¿vale? Y se hace relativamente rápido, y dentro de esa reconstrucción yo encuentro en un libro una imagen que es una pasada. Venga, ¿qué veis en el medio? ¿Dos qué? Dos caballeros, muy bien, dos caballeros. Y en una esquinita arriba, ¿podríais intuir que hay como una especie de copa? Oye, qué bien. Y en la parte de abajo, ¿podéis intuir que hay como una especie de lucha? Muy bien, hay un dragón, muy bien. Y lo otro podría ser una pantera, así tumbada, que le están arreando. ¿Y podríais intuir en las alas la señal de Aragón por algún lado? Bueno, pues eso era el suelo de la Basílica de San Lorenzo. Qué curioso que el suelo de la Basílica de San Lorenzo tuviera todos esos elementos que recuerdan sin duda alguna a un reino. Para los que tengan dudas, pues ahora, en la actualidad, la parte central se ha perdido por completo, pero la parte de al lado se puede ver. Yo aquí veo las barras de Aragón por todos lados, veo un cáliz repleto, veo una lucha de dragones contra una pantera. Precisamente en el Apocalipsis al mal se le denomina como si fuera una pantera negra, muy bien. Y si rizamos el rizo, os traigo una de los libros más importantes sobre el reino de Aragón, con ese escudo, que si os fijáis arriba del todo se ve un animal alado, ¿verdad? Lo rampean. Vale, si yo digo de Aragón, lo digo muy rápido, Dragó, ¿qué estoy diciendo? Dragón. Qué curioso que dos dragones sean los que están custodiando el Santo Cáliz. ¿Por qué? Pues porque eran los templarios de Aragón, eran los de Aragón los que cuidaban de esta sagrada reliquia. Actualmente, si la veis, está con una inscripción latina que hace referencia a esa reconstrucción y hace referencia a lo que es pues la actualidad. Entonces, qué importante es lo que digo, es contextualizar las cosas para que las pistas vayan saliendo. De ahí volvemos a Camalot, la prótesis de su ubicación. Camalot es aquella ciudad que no hay manera de que los británicos sitúen en absolutamente ninguna de sus geografías, porque es que parece ser que Jaca, el diminutivo que se utilizaba en ese momento, en ese romance o en ese primitivo aragonés, para decir pequeñito, nosotros decimos pequeñito, pequeñico, ¿vale? Utilizamos el ico, ito. Bueno, pues en aquella época era poner lot. Tú decías jacalot y estabas diciendo jaquita. Jacalot y jamelot son prácticamente iguales. Y como esa palabra es una palabra que se repite continuamente, y el mito de la ciudad más universal al sur de los Pirineos era Jaca, porque Jaca se había hecho con unos fueros, y ciudades con fueros en donde al ciudadano se le permitía ser libre no existían. Todo el mundo que vivía en una ciudad estaba obligado a unos pagos y a unas prebendas lógicas de la época que nada tenían que ver con las de Jaca. Entonces, si hubiera habido un Camelot en el siglo XII, por historia
Y por reconocimiento, ese no era otro que la grandísima ciudad de Jaca, capital del Reino de Aragón. Si seguimos, encontramos que Camalot dicen que está cerca del Santo Grial. ¿Por qué? Pues porque en todas las imágenes sale Parsifal orando delante del Santo Grial y a lo lejos una ciudad. Esto es lo que cuentan siempre todos los libros. Pues qué curioso que San Juan de la Peña, que era donde estaba el Santo Grial en aquella época, está apenas a unos kilómetros de Jaca. Esto lo sabemos muy bien, que nos hemos hecho el camino. Y qué curioso como el recorrido de la procesión que cuenta Chrétien de Troyes en su libro El Santo Grial, cuando lo trasladas a lo que sería el espacio físico del monasterio, también coincide con sus estancias. Bueno, pues todas estas coincidencias nos dicen que, sin duda alguna, la literatura de Chrétien de Troyes, esa literatura que habla de una sagrada reliquia que está en un lugar donde los templarios van y donde hay un rey Arturo, si tenemos que poner nombre a todo eso, pues esa iconografía que aparece en la literatura de una joven dama que lleva un grial, resulta que en esas pinturas y en esos relieves que se ven en San Juan de la Peña, esa joven dama, que una joven dama sería una virgencita, una joven virgen. Pues cuando esa joven virgen se traspasa a lo que es la pintura en los ábsides, es la Virgen María, que en su mano lleva una copa, en este caso blanca. O es esa mujer que porta un cáliz a una mesa pascual. Tenemos un motivo iconográfico súper interesante, que cuando habla Chrétien de Troyes de una mujer que porta un cáliz, esta ha sido la pregunta del millón. Todo el mundo decía, ¿y por qué no es un prelado? ¿Y por qué no es un caballero? ¿Y por qué no es...? Pues porque justo la iconografía que habla del Santo Grial obedece a la tradición judía de que es la mujer la que porta el cáliz a la mesa. Y como Jesús tuvo una mesa pascual hebrea, la tradición del momento era que una mujer le llevara ese cáliz. Como esa tradición se perpetúa solo, y cuando digo solo, en la iconografía religiosa cristiana, cuando se habla en esa época del Santo Cáliz, es cuando aparece una mujer que lo lleva. Y es muy curioso, porque hasta el siglo XXI hemos estado encontrando mujer que porta un cáliz. Hace escasamente un mes apareció una virgen del siglo XII con un cáliz, la parte superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que portaba en su mano. Una vez más confirmando esta teoría que es la que nos lleva a seguir las huellas de este Santo Cáliz a través de la literatura del Grial. La literatura germana también tiene esta misma historia. Esta es un poco más trágica, y es que Otto Ranner, cuando realiza su estudio doctoral sobre dónde podrían estar los tesoros de los templarios, y se va hacia el mundo cátaro y se va hacia el mundo templario, pues las SS lo toman como doctor que les va a abrir las puertas de todos esos elementos que consideran necesarios. Otto Ranner trabaja para las SS. De hecho, aquí en España viene uno de los máximos representantes de la autoridad militar alemana, y bueno, tenían como recurso el Parsifal de Wagner. Parsifal de Wagner es la ópera sacra de Wagner, que se inspira en un poema escrito por Wolfgang von Eschwanck en el siglo XIII, que es un poema que habla del Santo Grial, como Chrétien de Troyes, a la francesa, pues esto es versión alemana. Y entonces dicen, al sur de los Pirineos, en la España visigoda, se encuentra el castillo del Grial. Bueno, pues este señor viene a España y entonces pregunta, al sur de los Pirineos, ¿qué lugar hay que tenga monasterio? Y se ve que quien habla con él no se le ocurre pensar que este señor no conoce la desamortización de Mendizábal de 1830 y pico, donde el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña es totalmente desamortizado y aquello se queda vacío y ya no hay más monjes. Entonces el que se ve que le contestó le dijo Montserrat. Y allí que se fue Himmler a Montserrat a buscar el Santo Cáliz o el Santo Grial,
Y claro, el abad, que no era para nada germanófilo y que no tenía muchas ganas de lío, le dijo a uno de por allí que hablaba varios idiomas: tú atiéndelo. ¿Qué quiere? No, que viene a preguntar al Santo Grial. Uy, y no sabemos nada. Ahí quedó la cosa. Pero esto fue así, literalmente. El sentido de buscar el objeto de poder era para perpetuarse, nunca mejor dicho, como dueños de toda Europa y dueños de todo el mundo. Y todo esto viene a raíz de aquí. Lo que estáis viendo en imagen es un reportaje que hizo la Z de Info, que es como si fuera la 2 de la televisión alemana. Detrás de mí tengo al investigador Hessmann, al lado tengo a San Jaime, como lo llamo yo, custodio celador de Santo Cáliz durante décadas, y la televisión alemana está súper interesada en saber qué ha pasado aquí y qué vertebración de territorio hay, ¿vale? Antes de ayer me escribieron, les dije que tenía que hablar de ellos y que quería datos. Bueno, pues estamos con este documental, estamos en, atención, todos los países de habla alemana, pero también Portugal, los países de África de habla portugal, toda Hispanoamérica. Estamos también en... Toda Hispanoamérica es Centro y Sudamérica. Estamos en más de 30 países contando el relato de lo que significa el Camino del Santo Grial. Yo quiero despedirme con esta imagen porque creo que todos habéis entendido que nuestra historia no es un constructo nuevo, es un constructo europeo que viene cuajándose desde el siglo XII. Ahora tenemos la oportunidad de posicionar el Camino del Santo Grial, que es la historia de esta maravillosa reliquia, como la búsqueda o el derecho legítimo que tenemos todos a ser nuestra mejor versión. Y, como le he explicado al concejal de Cultura, que ahora os lo explico a vosotros, así como hay destinos donde tú llegas después de un camino a Compostela y te dicen: ahí está Finisterre, si quieres puedes conocerlo. Imaginaos qué bonito que la gente que haga el Camino del Santo Grial, ruta del conocimiento, camino de la paz, cuando llegue a Valencia y abra su credencial, vea una ventana y una hoja donde se le explique: Vilamarchant, el río de la vida. Y des la vuelta y ponga. Igual que el destino es un camino, la vida es como un río. Si tienes ganas de conocer en profundidad estas tierras, te animamos a hacer el río de la vida y vertebrar un territorio desde el corazón. Porque si Valencia va a exportar algo a partir de ahora, son estos 3 valores, que son los que representa el Santo Cáliz. Esto de verdad que no me lo invento yo. Paz y amor contigo. Este es el saludo del peregrino. Y se responde: luz en el camino. Pues qué bonito que desde cualquier parte del mundo las personas que tengan acceso a esta credencial de peregrinación puedan saber que la provincia de Valencia ofrece un río de vida que durante siglos nos ha alimentado a todos físicamente, pero que también, haciendo este camino, el alma también puede nutrirse. Pues por eso doy las gracias a todos los que estáis aquí, porque apoyando a Félix hacéis posible que este sueño de acogida a cientos de miles de personas y este sueño de propagar algo tan bonito como es un mensaje de amor universal. Yo le decía el otro día a un empresario: i de vostès porta talonches, pero Valencia también porta amor, que ho sàpiga. Pues este relato es el que vamos a llevar adelante, con la ayuda de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que al fin y al cabo nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y nada, a continuación, por favor, Xavi y Armando, podéis subir.
la guardia también. Y vamos a dar paso a la firma de voluntades entre la doctora Ana Mafe y don Xavier. Muchas gracias a todos en nuestra firma de adherir o solicitar la adhesión de Vilamarchant al camino de San Miguel y formar part d'aquesta ruta històrica, d'aquesta ruta turística que se pretén crear. En el cas de Vilamarchant no perteneix al traçat del que és el pas de Sant Calce, però el que farem serà hospedar o tindre així en Vilamarchant la sede central que serà la guàrdia, que seran els protectors dels peregrins i que repartirem informació. Vamos a encargar de fer la firma que fem ara i ho deixem assignat per a que Vilamarchant pugui participar. Moltes gràcies. Pues nada, voy a tener el honor de leer el documento. ¿Vale? Adhesión de Vilamarchant, municipio amigo del Camino del Santo Grial, a través de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. ¿Vale? Don Xavier Jorge Cerdá, alcalde presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Vilamarchant, declara por la presente que existe la voluntad de adhesión del municipio de Vilamarchant al proyecto Municipio Amigo Camino del Santo Grial. Ya os adelanto que después de 21 años Vilamarchant es el primer municipio que después de haber pasado documentos, conversaciones, actividades, dice que sí al camino. Yo supongo que dentro de poquito habrá muchos más municipios, pero como le he comentado al concejal de turismo, esto no va a ser un forfait. Los que se apunten se han apuntado y trabajaremos para consolidar relato de forma seria. Y esto es muy importante porque esta asociación, que es lo que sigue el texto, fue constituida por la sociedad civil en el año 2002 y esta iniciativa tiene como principales fines proyectar, promover y desarrollar acciones e iniciativas en nuestro municipio, en este caso Vilamarchant, con actividades que relacionen el constructo universal del Santo Grial, con el turismo cultural, experiencial, con actividades artísticas y recreativas, tales como la música, el arte, la literatura, la gastronomía, el cine, el diseño, la artesanía. Se abren nuevas oportunidades para que todas aquellas personas que están en Vilamarchant y tengan estas inquietudes puedan canalizarlas. Actividades que fomenten la participación ciudadana y permiten a quienes estén interesados en este relato aprender, disfrutar y descubrir parte del pasado, presente y futuro de esta historia tan apasionante que es la búsqueda del Santo Grial. Os he dicho que esto es un constructo 100% europeo, por mucho que Hollywood e Indiana Jones se empeñen en saber dónde está de verdad el Santo Grial. Entonces, por la presente se reafirma nuestro compromiso de compartir iniciativas y actividades turísticas y culturales con la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, colaborando activamente con la promoción, organización y difusión de actividades, como lo estamos haciendo hoy, por lo que lo agradezco muchísimo. Y bueno, y para que
me surta los efectos oportunos, os digo que esta acta quedará en los archivos de la asociación y será histórica, porque en la actualidad os puedo anunciar que ya se está empezando desde la Universidad de Valencia un doctorado del Camino del Santo Grial, y toda esta documentación pues formará parte de esos anales históricos que veremos que muchos de nuestros sucesores estudiarán algún día. Así que pido un aplauso para todo el Ayuntamiento de Villamarchant, porque todos los que estáis en el poder, y lo digo en general, tenéis que ser un ejemplo de lo que significa hablar. Que nunca más nadie tenga la tentación de que por la fuerza se consigue algo más que hablando. Entonces, reuníos mucho, contároslo todo, discutir como buenos hermanos lo que queráis, pero sacar lo mejor de cada casa y sacar adelante este proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues moltes gràcies.